Listo, hermanos. El tiempo es del hermano Mario, hermano, a la hora que guste usted. Primeramente dando gracias a Dios por esta oportunidad, maravillosa oportunidad que Él nos regala de poder estar en esta plataforma para seguir estudiando el libro de los Hechos, el capítulo 28, el último capítulo de este hermoso y maravilloso libro. Seamos todos bienvenidos, todos los de la plataforma, también los hermanos que van a estar a través de Facebook Live y aquellos amigos también que van a estar oyendo esta lección a través de nuestro hermano González. Esperando que este capítulo pues llene nuestra alma, podamos alimentarnos a través de la palabra de nuestro Dios. Vamos a empezar este estudio con una oración. Vamos a pedir a nuestro hermano Javier Serrano que nos eleve palabras de oración. Así el hermano González tiene su tiempo para exponer el capítulo 28 y después que el hermano pues finalice su lección del capítulo 28, vamos a pedir a nuestro hermano Eduardo Rangel que haga la oración y después los comentarios. Hermano Javier Serrano. Gracias, hermano Mario. Bueno, pues con respeto y reverencia, hermanos, platiquemos con Dios. Bendito y buen Dios Todopoderoso, una vez más en este día tenemos la bendición de dirigirnos a usted a través de la oración. Suplicamos, bendito Dios, que escuche nuestras palabras, porque necesitamos, bendito Dios, que usted nos ayude, que usted esté con nosotros, ayudándonos a valorizar el amor, la misericordia que usted tiene para con nosotros y darnos este privilegio de compartir su palabra con los demás. Como dijo su siervo, el apóstol Pablo, es un tesoro de incalculable valor en vasos de barro. Pedimos que bendiga a nuestro hermano Jorge, su siervo, que le ayude en su ser, en su persona, en todo lo que él haya preparado, para que lo pueda transmitir de manera efectiva, que llegue a nuestros corazones y a todas las personas que se den la dignidad de escuchar su palabra. Gracias, Señor, porque permite a este grupo de sus siervos llegar a este último capítulo del libro de los Hechos. Bendito Dios, pedimos que bendiga a aquellos que escucharán por los diferentes medios esta palabra y que puedan ser bendecidos a través de la misma. Bendiga a todos los presentes, bendiga los medios y todo lo que se ha hecho para tener esto posible. Pedimos su presencia en cada uno de nuestros corazones para que podamos apoyar de manera positiva su palabra expuesta y de esta manera, Señor, si es posible, despertar su contentamiento, su complacencia. Gracias, bendito Dios, porque tenemos la humilde confianza que usted nos escucha, no porque lo merezcamos, sino por amor a su propio nombre. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Javier, por la oración. Tiene su tiempo, hermano Jorge González, para exponer el capítulo 28 de Hechos, que todos podamos estar reverenciando la palabra de Dios. Hermano Jorge, tiene su tiempo. Gracias primeramente a nuestro Dios, gracias a todos ustedes que se conectan cada semana para participar en esta plataforma que, como siempre, sabemos que todo el propósito es para seguir enseñando la palabra, que muchos más escuchen la palabra de Dios y puedan llegar y servir al Señor como nosotros lo hemos hecho. Así que esta tarde, noche, vamos a estar estudiando Hechos capítulo 28 y, como siempre, vamos a dar un repaso
para que veamos todos los meses que hemos pasado estudiando este libro. Y primeramente, para mirar el propósito de este libro, es muy importante entender por qué el Señor nos dio este libro. Y sabemos que en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 2, versículo 44, el Señor prometió establecer su reino. Hablando de este sueño de Nabucodonosor que el Señor le dio, el Señor iba a establecer su reino, y este reino, como sabemos, iba a ser establecido durante el cuarto imperio o reino, que era el imperio romano, la cual, de acuerdo a la historia, de acuerdo a lo que vemos en el libro de Daniel, vemos que esto se cumple y durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Él establece su iglesia después que Él muere, resucita de entre los muertos y regresa al cielo, como vamos a estar viendo. Él promete al Espíritu Santo que venga sobre sus apóstoles y después empieza su iglesia. Pero lo importante es que Dios lo prometió desde Daniel capítulo 2, versículos 44. En el libro de Hechos, el Señor cumple esta profecía y nos enseña que cuando el reino, qué es el reino, cuándo comenzó, cómo llegar a ser miembro de ese reino y cómo permanecer en ese reino o iglesia hasta que Jesús regrese. Y estas son cosas muy importantes que todos debemos de saber. Así que vamos a ir rápidamente a través de los capítulos de Hechos que ya hemos estudiado, pero va a ser muy rápido. Recuerden, no vamos a ir a través de detalles. En Hechos capítulo 1 al 7, de Hechos 1 al 7, vemos que el Señor está regresando al cielo después de morir y resucitar de entre los muertos. Regresa al cielo, pero antes prepara a sus apóstoles que esperen en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. Entonces, para los otros, después de Hechos 2, vemos que empieza la iglesia o el reino y en Jerusalén, la primera iglesia en Jerusalén, y vemos cómo la iglesia crecía y cómo empieza la persecución de la iglesia. A través de Hechos capítulo 8 al 10, vemos de que muchos abandonan Jerusalén a causa de la persecución y van a todas partes predicando el evangelio a solo judíos, la cual incluso un joven llamado Saulo perseguía a la iglesia hasta que Jesús se le aparece y cambia su vida. Más tarde sabemos que este va a ser el apóstol Pablo. El Señor le muestra en Hechos capítulo 10 a los judíos, especialmente a Pedro, que los gentiles también eran bienvenidos de ser miembros del reino de Dios sin convertirse al judaísmo. En Hechos capítulo 11 y 12 continúa la persecución en Jerusalén, más dejan o se van de Jerusalén y algunos van a Antioquía de Siria y comienza una iglesia ahí. Los apóstoles se enteran de esto, mandan a Bernabé que vaya a Antioquía y él va en busca también del apóstol Pablo. En los capítulos 13 y 14, en Antioquía, el Espíritu Santo separa a Pablo y a Bernabé para iniciar el primer viaje evangélico para que el reino crezca y la palabra siga siendo predicada. Esto es de Hechos 13 y 14. De Hechos 15 al 18, vemos que hay un debate sobre los gentiles. Cuando el apóstol Pablo termina su primer viaje misionero, él y Bernabé regresan y vienen unos hermanos de Judea enseñándole a los hermanos gentiles de que tenían que circuncidarse y obedecer la ley de Moisés. Y sabemos que esto termina en yendo hasta Jerusalén para debatir si los gentiles tenían que convertirse judíos primero antes de ser cristianos, la cual sabemos que pues no era así.
Pablo se va en un segundo viaje evangélico después que él y Bernabé pues tienen un desacuerdo, pero trabaja esto para mejorar o para que cubran más terreno. Pablo se va con Silas, que había venido con él de Jerusalén cuando recibieron la carta después del debate, y Bernabé se va con Juan Marcos, que sabemos que era la razón por qué Pablo pues tenían este desacuerdo. Capítulos 19 y 20, vemos que Pablo entonces va en un tercer viaje evangélico. Capítulos 21 al 23, vemos que Pablo es arrestado después de su tercer viaje misionero, va a Jerusalén, es arrestado en Roma, en Jerusalén, por los romanos, porque los judíos lo acusaban a muerte, lo querían matar. De capítulos, el capítulo 24 de Hechos, los judíos, como sabemos, los judíos planeaban emboscar y matar a Pablo, pero los romanos se enteraron y lo llevaron a Pablo a Cesarea, donde Félix era gobernador. Félix no encontró ninguna falta en Pablo, pero tampoco lo libertó, lo dejó libre. Capítulos 25 y 26, Félix es reemplazado por Festo, y después de escuchar el caso de Pablo, Festo, como Félix, no busca ningún problema con el apóstol Pablo, pero Pablo pide que su caso vaya ante César, que estaba en Roma. El rey Agripa estaba de visita en la región y Festo le pidió que escuchare el caso de Pablo para que lo ayudara a él para escribir una carta para César, a como manda a Pablo a Roma, porque ese era el plan. Capítulos 27 y 28. Vemos el viaje empieza de Pablo a Roma con muchas dificultades en la navegación, pero llegan a Roma. Los judíos de Roma, los que estaban en Roma, los judíos, pues no habían oído nada del caso de Pablo, de los judíos de Jerusalén. Y vemos que al final, Pablo, después de su caso, pues no nos dice el detalle, pero sabemos que se queda él en Roma por 2 años, creo que es, y rentando o alquilando su propia lugar donde quedar, que significa que tenía trabajo, se quedó ahí por 2 años siguiendo y predicando el evangelio. Este es, hermanos y visitantes y todos los que nos escuchan, el libro de Hechos. Pero vamos a empezar el capítulo 28. Recuerden que a través del 27, la barca se había destruido. Y empezando en el 28, todos están a salvos. Terminan en Malta, que es una isla donde están ahí para un tiempo. Después va a haber un barco que estaba invernando ahí por un tiempo, estaba esperando para que el invierno pase, y ellos tuvieron el privilegio de ir en esa barca y podían ir a Roma. Después van a Regio, después van a Puteoli, después van a 3 tabernas y después terminan en Roma, que es donde querían ir. Así que vamos a empezar el capítulo 28. El capítulo 28, versículos 1 al 3, dice las escrituras: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales o las personas que vivían en esa isla nos trataron con no poca humildad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo cogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo de la calor, se le prendió en las manos. Cuando los naturales o las personas que vivían en esa isla vieron la víbora, claro, sabían que esta víbora era una víbora venenosa, colgándose de la mano de Pablo, se dijeron entre ellos mismos:
ciertamente este hombre es homicida, ha hecho algo malo. A quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. En otras palabras, ellos creían que este hombre había hecho algo malo. Se salvó del mar porque el barco fue destruido y no murieron ninguno de ellos, ni él. Pero ellos creen ahora que no se va a escapar porque ahora esta víbora, que es muy venenosa porque ellos la conocen muy bien, iba a matar a este hombre. Ellos no tenían ninguna duda de esto. Pero dice el versículo 6, dice las escrituras, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Como muchas personas, sabemos que muchas personas o podemos decir grupos de personas tienen sus propias creencias. Durante el tiempo de Israel en el Antiguo Testamento, habían muchas naciones que tenían sus propias creencias, sus diferentes dioses. Y esta gente, pues, de igual manera, creían de esta manera. Y todo esto lo estamos viendo para regresar a lo que las escrituras nos enseñan. Al regresar a Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, Marcos 16, 17 y 18, muchas personas o muchos grupos religiosos toman estos textos como que si nos están hablando a nosotros hoy, porque ahí dice que estas cosas seguirán a los creyentes. y cosas que nos enseñan ahí es que pues van a hacer milagros, van a hablar en lenguas, y si una víbora, una serpiente, viene en ellos o toman una serpiente, no les va a hacer nada, ni si toman algo mortífero o venenoso, no les va a hacer mal. Y esto es lo que estamos viendo aquí en Hechos 28, porque los apóstoles tenían el Espíritu Santo, como ya hemos visto que Jesús promete antes que él regrese al cielo. Ellos, al tener el Espíritu Santo, y todos los que creían, los apóstoles ponían sus manos sobre ellos y ellos recibían el Espíritu Santo y ejercían poder del Espíritu Santo para seguir confirmando la palabra de Dios, como nos dice Hechos 16, el versículo 20. Y por eso es importante entender que esto solo era para el primer siglo, para que la iglesia empiece, ya que la palabra de Dios no tenían una copia del evangelio del Nuevo Testamento, sino solo se hablaba o se decía a través de los apóstoles y los creyentes del primer siglo. Así que durante este tiempo el Señor confirmaba la palabra a través de los milagros. Siguiendo a través del versículo 7 al 10, la palabra sigue siendo confirmada por las señales y prodigios, aunque no vamos a estar viendo de que se habla mucho del evangelio. Recuerden que nosotros siempre tenemos que tener la mente de que Pablo era consistente con lo que él enseñaba por toda su vida. Él primero, al ser judío, fariseo, él estaba haciendo lo que él creía que era lo correcto. Él no sabía que estaba yendo contra Dios y él lo hacía con todo lo que él tenía y el Señor lo sabía. Cuando el Señor convierte su vida de él para servir a Jesús, él de igual manera lo hace igual, dando 100% de todo lo que él tiene. Así que él, aunque aquí no nos dice las escrituras de que él estaba predicando el evangelio o que como en otros libros, hablando de Jesús, de su resurrección, del evangelio, de la iglesia, aunque no vemos estas cosas aquí en estos versículos, esto es lo que estaba haciendo. Y cuando se hacían los milagros se hacían para que la gente crea. Vamos a leer el versículo 27, empezando del 7. Dice, en aquellos lugares había propiedades de hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días
Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Y aquí vemos otra vez un milagro que se hace. En Primera de Corintios, capítulo 9, vemos Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 22. Déjenme leer esto. Primera de Corintios, capítulo 9. Versículo 22. La palabra de Dios nos dice: me he hecho débil a los débiles para ganar los débiles, y a todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esta es la mentalidad del apóstol Pablo. Aunque aquí no se dice de que predicaba la palabra de Dios, esto era el propósito del apóstol Pablo. Él conocía la verdad y esto es lo que él hacía. Él vivía para el evangelio. Dice, para ganar a los débiles. Me he hecho todo débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Este era todo el propósito. Siguiendo en el versículo 9, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo empezaron a hacer los milagros, cuando empezaron a ver milagros, estas personas de este lugar, ellos empezaron a traer a sus enfermos, igual como lo que se hacía en Jerusalén o en la región de la tierra prometida. Sabemos que los judíos gozaban de la grandeza del poder de Dios, pero esto tenía un propósito. El propósito era, como dice Marcos 16:20, para confirmar la palabra de Dios, para confirmar que estos hombres hablaban la palabra de Dios. Y mucha gente escuchó. No nos dice las escrituras si empezó una iglesia en Malta, pero recuerden que la palabra de Dios no nos va, el Señor solo nos va a revelar lo que nosotros pues necesitamos, lo que Él sabe que necesitamos saber. Pero la historia continúa. En Hechos 28, el versículo 11, dice: pasando 3 meses nos hicimos a la vela en una nave de Alejandría que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castro y a Pollux. Ahora, había una nave ahí en la isla que estaba esperando que pase el invierno. Mientras pasa el invierno, ahí se quedaba. Y esto vino a ser una barca muy útil para que ellos puedan continuar su viaje a Roma. Y por eso es importante entender esto. Ahora, algunos preguntarán, ¿y qué tiene que ver este Castor y Pollux? Cada nave del Antiguo Testamento o durante ese tiempo normalmente tenían una imagen de lo que ellos creían enfrente del barco, como pueden ver en sus pantallas. Y este barco de Alejandrina tenía a estos dos personas que eran muy importantes para estas personas que tenían esta barca, que era Castor y Pollux. Versículo 12 de Hechos 28, y dice: y llegando a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. Así que se continúa el viaje y llegan a Siracusa. Después, en el versículo 13, nos dice: de ahí, costeando alrededor, llegamos a Rigio,
y otro día después, soplando el viento al sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde hallando de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlas, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Algunas personas se preguntarán, ¿cómo habían hermanos aquí? Porque dice el versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, pues una manera cómo se puede explicar esto, de acuerdo a lo que yo he estudiado, es en Hechos capítulo 2, cuando en el día de Pentecostés, cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo y empiezan a predicar la palabra de Dios. Recuerden que habían judíos de diferentes partes del imperio romano. Y ya que habían personas de diferentes partes, judíos, de diferentes partes del imperio romano, y estaban en Jerusalén en este día importante, el día de Pentecostés, o esos días que los judíos tomaban muy serio. Vemos que en Hechos 2, cuando los apóstoles empiezan a predicar la palabra de Dios, empiezan a predicarlo en diferentes lenguas o lenguajes, idiomas, que quiere decir que habían judíos que venían de lugares lejos que hablaban otros lenguajes. Y un lenguaje no iba a ser una razón por qué las personas no puedan oír el evangelio de Cristo. Dios hizo todo a propósito para que no haya ninguna excusa de que tal vez alguien diga, pues yo no lo entendí porque yo tenía un lenguaje diferente. Pues no importa qué lenguaje uno tenga. En Hechos 2, todos oían el evangelio en su propio lenguaje. Y déjenme leer Hechos capítulo 2, el versículo 10. La palabra de Dios nos dice, Frigia, discúlpeme, dice en Frigia y Panfilia, en Egipto y en la región de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. En la Reina Valera nos dice residentes, que quiere decir que vivían ahí, pero otras traducciones en español o en inglés nos van a decir que eran personas que visitaban. Así que vemos que habían judíos de la área o la región de Roma que estaban presentes en Hechos capítulo 2, cuando se predica el evangelio por primera vez. ¿Qué quiere decir? Que estas personas normalmente pues se quedarían en Jerusalén para un tiempo, después regresarían a sus casas, donde probablemente continuaron en la enseñanza, aunque limitadamente, lo que aprendieron en Hechos capítulo 2, mientras continuaban con los apóstoles. Y vemos de que por eso habían hermanos en estas regiones. Hay personas que pueden decir, pues estos eran hermanos judíos. Puede que sea, pero ya vimos una manera como esto podía ser posible, que estas personas realmente sean hermanos, porque habían estado presentes en Hechos capítulo 2, cuando se predica el evangelio y la escuchan y la obedecen. Así que siguiendo el viaje, vemos a Rigio, después a Puteoli, después 3 tabernas y por último Roma. Hechos 28, versículo 16 nos dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar
pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le acustodiase. El apóstol Pablo, como José en el Antiguo Testamento, recuerden que José, odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, termina en Egipto, siendo esclavo primero de la casa de Potifar, y la palabra de Dios nos dice de que Dios estaba con él, y él empezó a crecer, a ser el siervo de todos los siervos, el jefe de los siervos, de los sirvientes de la casa de Potifar, porque Dios estaba con él. Aunque era tiempos difíciles de sufrimiento, sus hermanos lo habían vendido, y esto se debía de, pues cualquiera lo iba a sentir malo. Recuerden que no porque se sufre significa que el Señor no está con nosotros. Muchas personas creen que porque uno sufre o está yendo a través de tiempos difíciles es porque Dios no está con uno, pero ese no es la verdad, porque Dios está con la persona que le sirva. Eso no significa que no se va a sufrir, se va a tener que sufrir. Pablo aún continúa preso, pero Dios está con él y lo ayuda, le da tiempito para sí mismo, es separado de los otros esclavos y puesto que un soldado lo cuide y tenía su propio lugar donde quedar. Tenía un privilegio. El Señor estaba con él, y porque el Señor estaba con él, pues lo ayudaba de cierta manera. Podemos mirar otros ejemplos donde Pablo pide 3 veces a Dios que le quite ese aguijón, y el Señor le dice: mi gracia es suficiente para ti. Cuando recuerden, el apóstol Pablo tenía el Espíritu Santo, podía hacer milagros, pero los milagros nunca eran para el propósito de beneficio de uno mismo. Nunca. Ni el Señor hizo eso cuando el diablo le vino y lo tentó diciéndole que vuelva la piedra en pan, porque no había comido por 40 días y 40 noches. El Señor no iba a hacer un milagro para beneficiarse él mismo. Los milagros tenían un propósito, y Pablo también lo sabía. Así que Pablo está en Roma esperando su tiempo para aparecer en frente de César, pero está apartado de los otros que están, los otros presos, y tiene él a un soldado que lo está mirando, que está con él. Ahora, Pablo llega a comunicarse con los judíos de Roma. Vamos a seguir leyendo 17 al 19. Dice la palabra de Dios: aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, las cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ningún causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. El apóstol Pablo, al enseñar, recuerden, al enseñar la palabra, al enseñar el evangelio, al enseñar que Jesús era el Cristo, todo era base del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era lo que verificaba que Jesús era el Cristo, que Jesús iba a establecer su reino, todo lo que estamos hablando. Y solo tenían el Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, está en la región de Tesalónica, vemos que él va a Berea, y los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos no solamente escuchaban lo que Pablo decía, sino ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que se decía
estaba correcto. Y cualquier judío que estudiaba el Antiguo Testamento y era honesto con sí mismo y sabía las cosas que Jesús hacía y decía, no iba a dudar de que Jesús era el Cristo. Así que esto es la base que el apóstol Pablo enseña, de que todo empieza del Antiguo Testamento y es verificado con el Antiguo Testamento, y Jesús viene a cumplir todo lo que está ahí, que sabemos que enseña que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Así que él, al decir esto, los judíos reaccionan de una manera positiva, porque ellos, pues, claramente conocían a Saulo, habían oído de Saulo, pero queda más interesante con lo que dicen los judíos. Noten que dicen los judíos en el versículo 20. Dicen, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Y hablando de esperanza, recuerden que todo el Antiguo Testamento estaba mirando hacia la venida de Cristo. Es más, con Abraham, el pacto que Dios hace con Abraham, ahí en Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 22, vemos que la última promesa que Dios le hace a Abraham es: a través de tu simiente bendeciré a todas las familias de la tierra. Y esto, de acuerdo a Gálatas 3:16, se refiere a Jesús. Jesús era la simiente que se fue prometida a Abraham, y él iba a traer esperanza a Israel. El único problema que los judíos no entendían es que cuando Jesús es sacrificado, cuando Jesús muere en la cruz y resucita de entre los muertos para empezar su reino, el reino ya no va a ser un reino físico donde es basado por una tribu física o sangre de familia, sino va a ser basada en lo espiritual, en lo que Jesús ahora manda a través del evangelio, que muchos hoy en día han torcido de tantas religiones que existen, cuando Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 18, sabemos que estableció una sola iglesia, pero hay tantas hoy en día que dicen estar siguiendo a Jesús, pero no obedecen lo que Jesús dice. Déjenme leer Hechos capítulo 26, versículos 7 y 8, hablando de esta esperanza. Hechos 26, versículos 7 y 8. Dice: promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Recuerden que cuando el apóstol Pablo estaba delante de Agripa y Festo, los judíos le estaban acusando de muchas cosas que en realidad, ¿cómo él va a ir contra la ley? La ley es cumplida. Uno no puede pelear contra la ley. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús no peleó contra la ley ni dijo no sigan a la ley. Jesús mandó que se obedezca a la ley. Pero también, al entender las escrituras, que cuando la última promesa, que es la simiente, viene a cumplirse, entonces pues termina esa época de la ley y ahora empieza una nueva época de Cristo y su iglesia, de los cristianos. Pero muchos no saben, muchos no entienden esta situación. El apóstol Pablo tenía que enseñar la base del Antiguo Testamento, porque esto es
la fundación. Si uno destruye la fundación, pues lo demás no se para, no se puede, porque Jesús, todo lo que Jesús vino y hizo es cumplimiento de lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Hechos 28, versículos 21. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Los judíos de Jerusalén, de Roma, no habían recibido nada de los judíos de Jerusalén. Y por eso ellos decían, nosotros ni sabemos nada de tu caso, no hemos oído nada de ti. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir de ti? Pero ellos habían oído algo. ¿Qué es lo que habían oído? Oiga lo que dice el versículo 22. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ahora aquí, cuando ellos hablan de una secta, recuerden que una secta es un grupo de personas que han surgido de la enseñanza de una persona. Una persona, una secta mira a una persona como el fundador, como el que ha traído a luz esta enseñanza. Y aquí en Hechos 24, versículo 5, dice aquí, porque hemos hallado que este hombre, hablando de Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Recuerden que ellos dicen secta de los nazarenos porque ellos creían que Jesús era de Nazaret. Jesús, pues no era de Nazaret, Jesús creció en Nazaret. Pero ya que ellos creían que Jesús era de Nazaret, ellos le pusieron ese nombre, esa secta de los nazarenos, refiriéndose a Jesús, y que Pablo era la cabecilla de esta secta, de este grupo, que sabemos que pues no era verdad. Jesús es la cabeza de su iglesia, de su grupo, de su congregación. Y por eso es importante entender el concepto de que Jesús, si Jesús no es el que manda en nuestra congregación, pues eso significa que no somos su cuerpo. El cuerpo tiene que someterse bajo la cabeza. La cabeza es la que hace todas las reglas, qué hacemos, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos, y esto todo está en el libro de Hechos, mirando a lo que practicaban los cristianos del primer siglo y qué es lo que continuaban practicando, la cual nosotros podemos leer y aprender. Continuando, Hechos 28, versículos 23 y 24, Pablo continúa predicando el evangelio en Roma. Dice el versículo 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, y algunos asentían a los que se decía, pero otros no creían. Habían personas, especialmente hablando de los judíos, recuerden que los judíos debían de ser más fáciles para convencer, porque lo que ellos ponen su confianza es en el Antiguo Testamento. Y si alguien les puede enseñar del Antiguo Testamento, aprobando que Jesús era el Cristo, que resucitó de entre los muertos y que empezó su reino espiritual, y uno ahora recibe el perdón de sus pecados a través de Jesús, pues debía de ser fácil. Pero los judíos no eran tan fácil. Algunos creían, como vemos la situación de Pablo a través del libro de Hechos. Los judíos eran los que causaban mucho problema. Los judíos que no creyeron en Roma, vamos a mirar esto, empezando en el versículo 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse
les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oirás y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles se enviada esta salvación de Dios, y ellos oyeron. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Este es algo consistente del apóstol Pablo, donde primero él iba a una sinagoga. Una sinagoga era donde estaban los judíos, porque ellos debían de ser más fáciles, los indicados, porque estudiaban y debían de vivir de acuerdo al Antiguo Testamento. Pero cuando él les habla del Antiguo Testamento, muchos de los judíos rechazaban el evangelio y no creían. Y no solamente no creían, sino hasta querían matar al apóstol Pablo. Cada vez que los judíos no escuchaban la palabra de Dios, el apóstol Pablo decía: ya que ustedes no quieren escuchar, voy a ir a los gentiles. Cuando ellos oyen esto, trae rabia en sus vidas, porque ¿cómo este hombre, siendo judío, va a ir a enseñar a gentiles? ¿Qué les va a decir? ¿Que se vuelvan judíos? Pues claro que no. Así que esto va a traer un problema para Pablo, pero es la verdad. Muchos creían y muchos también, la mayoría más, no creían. Pablo permanece en Roma por 2 años predicando el evangelio, teniendo una casa alquilada, que significa que si él estaba alquilando una casa, pues trabajaba, que quiere decir que estaba libre. Hechos 28, versículos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de el Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así que Pablo permaneció en Roma por 2 años, predicando el evangelio en una casa alquilada por él mismo. Y es importante entender, hermanos, de que toda la vida del apóstol Pablo fue dedicada a vivir por el evangelio. Él primero, pues, se engañó creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios, cuando en realidad no lo estaba haciendo. Jesús se le aparece y ahora conoce la verdad, obedece la palabra de Dios y sigue viviendo el resto de sus vidas fiel a Dios. Espero que nosotros tengamos esa misma actitud al escuchar la palabra de Dios, la verdad, que no la rechacemos, sino que la oigamos, y no solamente oírla, entenderla, sino como dice Santiago 2:17, sino ponerla en acción. La fe sin obras es muerta. Por eso es importante que no solamente seamos oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. Espero que este estudio sea de ánimo para todos ustedes que han escuchado, y que el Señor les siga bendiciendo y que sea de ánimo para el resto de nuestras vidas. Gracias a todos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Jorge, por la lección del capítulo 28 de Hechos. Es un gran libro, como usted mismo lo ha dicho, y este capítulo 28 pues no es la excepción. Es una gran lección para cada uno de nosotros, pero también pues para las personas que todavía no han obedecido al evangelio. Muchas gracias, hermano Jorge. Vamos a pedir a nuestro hermano Eduardo Rangel que ore por la clase.
Padre eterno que mora en los cielos, gracias damos por estos 28 capítulos que nos dan la historia de la iglesia primitiva, como fue establecida, como los primeros 3,000 llegaron al conocimiento del evangelio e iniciaron la iglesia. Y de ahí esos 3,000 se convirtieron en 5,000 y luego después un número, como dijo Lucas, que ya no se podía contar. Y de ahí se esparció y creció la iglesia hasta llegar a los confines del mundo entero. Gracias, Padre, por aquellas personas como los apóstoles y como las mujeres, así como Lidia y los demás, que tuvieron ese ánimo y esa fe de obedecer el evangelio y de predicarlo a todas personas donde ellos se encontraron. Gracias, Padre, por el amor de aquellas personas también que recibieron a los predicadores en sus hogares, los alimentaron, les dieron el lugar, el espacio y el ánimo para que ellos siguieran predicando y esparciendo la palabra por todos aquellos lugares hasta llegar a nuestros propios hogares. Gracias, Padre, por el ánimo y el coraje que tuvieron las personas, en especial, como hemos estudiado en esta noche, como Pablo, de tener esa confianza y fe en la palabra suya de que todo iba a salir bien, siempre y cuando Pablo se sujetara a su palabra y a su voluntad hasta estar enfrente del César y dar su vida como un sacrificio por el evangelio. Le suplicamos, Padre, que siempre nos ayude con nuestra propia fe, de entender de que nosotros somos instrumentos, que somos esos instrumentos que nos utiliza para predicar, para enseñar y para hacer llegar la palabra a otras personas. Y que la promesa que se le hizo a Pablo, que Pablo hizo por medio de la inspiración, de que hace que todo salga bien para aquellos que le temen y le tienen fe, siempre y cuando nos sujetemos a su plan. Que nuestra fe siempre crezca. Suplicamos esto y damos gracias en el único nombre que nos puede salvar, el único nombre que nos puede rescatar y el único nombre que nos puede permitir llegar a su trono con confianza, aquel nombre Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo, por la oración. Pues vamos a ir a los comentarios y de acuerdo a cómo está en mi pantalla, pues está nuestro hermano Javier Serrano, después nuestro hermano Ismael, después nuestro hermano Andrés Pon, después nuestro hermano Eduardo Rangel, nuestro hermano Ramón Herrera, nuestro hermano Moisés y nuestro hermano Jesús Ángel. Así que, hermano Javier, pues tiene la palabra. Gracias, mi hermano Mario. Pues agradezco a nuestro Dios por habernos ayudado para llegar a esto, por la oración de nuestro hermano Eduardo y por el buen trabajo de nuestro hermano Jorge, que como él dijo que esperaba que nos ayudara y nos animara. A mí me ha animado y me inyecta este valor y el deseo de seguir trabajando. Excelente trabajo, hermano Jorge. Excelente trabajo, hermanos, y adelante. Que Dios bendiga a cada uno, en este caso nuestro hermano Jorge, para que siga trabajando así como lo ha hecho hasta ahora y sabemos que siempre hay espacio para más. Que Dios lo bendiga más y más. Gracias. Gracias, hermano Javier. Nuestro hermano Ismael tiene su tiempo. Muchas gracias por darme la oportunidad. Sí, como siempre, nuestro hermano Jorge
hace buen trabajo, no sé si por eso estamos todos aquí ahora, pero hace buen trabajo nuestro hermano Jorge en su presentación, muy claro, y se expresa muy bien y nos dice todo lo que sucedió. Yo nomás tengo algunas cositas, si quieren pueden discutirlas después o cuando terminemos, pero bueno, dice ahí que le examinaron, no sé si nuestro hermano ah, dijo qué fue o qué fue que lo examinaron, si lo golpearon o si nomás lo investigaron más, no sé, quizá estaba ocupado escribiendo algo cuando él dijo algo de esa palabra, pero también ah, sí les iba a predicar a que se convirtieran judíos, Pablo. Pablo les iba a predicar a los gentiles que se convirtieran judíos, pero judíos espirituales. Eso enseñé yo el domingo que pasó, de que somos judíos, los cristianos, en el sentido espiritual. Somos el pueblo de Dios, somos real sacerdocio, como dijo el apóstol Pedro, y ofrecemos sacrificios espirituales, como dice en Romanos 12. Y en fin, am, mucha gente no entiende esas cosas porque quizás por falta de estudio o especialmente los judíos de Palestina, todos ellos piensan que va a venir Cristo o alguien a establecer un reino literal, hasta los apóstoles mismos y en Hechos 1 dijeron, vas a restaurar el reino de Israel en estos días, algo así, y estaban equivocados, no entendían todavía que el reino que iba a establecer el reino espiritual, la iglesia, donde, como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, no hay gentil ni judío, todos somos uno en Cristo Jesús. Ah, yo creo que buenos puntos ahí que mencionó nuestro hermano sobre los milagros, porque especialmente hoy día tanta gente que cree en los milagros que suceden hoy día y realmente aquí vemos que no es así, porque dice más abajo que sanó aquel señor, y luego venían muchos a él, a Pablo, para que los sanara y los iba sanando. Si el caso fuera así hoy día, ¿por qué los pastores, según pastores, pentecostales y todos ellos que creen en los milagros, por qué no pueden hacer eso? Así de que cosas en qué pensar, y ahí tengo un buen capítulo para llevar a estos amigos que creen en los milagros, y luego, como dijo nuestro hermano Marcos 16, 15 y 16, que eran para confirmar la palabra de Dios. Hacían milagros y con eso se sabía que los que estaban predicando y enseñando eran hombres de Dios. No se nos dice en detalle, ya para finalizar Hechos capítulo 28, ya el último versículo, no se nos dice nada en detalle más de qué pasó con Pablo y cómo murió. Claro que sí, dicen a Pablo a Timoteo, estoy para ser sacrificado, he guardado la fe, ¿verdad? He guardado todo lo que necesito para estar bien delante de Dios. Y según muchos comentaristas, dicen que murió, pero exactamente no sabemos cómo murió. Si lo colgaron, si lo quemaron o si murió de otra manera. Pero como dijo nuestro hermano Jorge, sí, en su lección, se me quedó en la mente de que Dios muchas veces no nos dice lo que no quiere que sepamos o no necesitamos saber. Nos dice lo importante, nos dice lo que es suficiente para conocer el Evangelio y predicarlo y convertir almas. Gracias, hermano Jorge, otra vez. No, gracias. Gracias, hermano Ismael. Hermano Andrés Pon. Sí, gracias, hermano Mario.
y gracias a nuestros hermanos que han comentado. Al hermano Jorge, pues agradecerle su trabajo, hermano, su estudio, la forma en que lo expuso, cómo empezó introduciendo todos desde el capítulo 1 hasta llegar al 28 y yo veo hoy en el 28 que el apóstol Pablo, a pesar de estar apoyado por Dios, ¿verdad? De que Dios le había hablado y se había comunicado con él para decirle que no tuviera temor. Pablo no era una superestrella, ¿verdad? No era un hombre que pues Dios está conmigo, soy un iluminado y ya no voy a hacer nada, sino lo vemos acomidiéndose ahí en las cosas materiales, ¿verdad? Acarreando leña, acercando leña. Y vemos también cómo se le prende esta serpiente, la cual se sacude y es echada al fuego, y los nativos de ahí esperaban que él se pusiera morado, ¿verdad? O amarillo, que hubiera una reacción por el veneno de la víbora, y no pasó nada. Y bien, muy buen punto que hizo el hermano allí en cuanto a que esto era necesario para confirmar la palabra que se iba predicando, era un cumplimiento de la promesa que Cristo le dio a los apóstoles allá en Marcos, y podemos pensar que también a Pablo, cuando Cristo le predicó a Pablo, cuando Cristo enseñó a Pablo. Y también otra cosa muy importante del capítulo 6. Yo no sé por qué se oye doble. Hermano Ismael tiene su micrófono puesto. De la embarcación, la enseña, el símbolo que llevaban, que es mencionado ahí, Polos y Castor. Estos eran dos divinidades que se suponía protegían a los marinos, hijos de Júpiter. Ya ve que en la mayoría de los trabajos, de las profesiones, de los oficios, hay gente que es muy fácil de sugestionar, gente supersticiosa, y cada quien tiene su santo, su virgen. Y para los marinos, pues estos eran los hijos de Júpiter, así que ellos pensaban que esto los protegía en el viaje, pero ahí vemos que pues es Dios el que protege, es Dios el que lleva a cabo las cosas. Y luego ya en el versículo, no quiero alargar mucho el comentario, en el versículo 16, que dice, cuando llegamos a Roma, ¿verdad? En la versión Reina Valera 60, leemos en la Biblia de las Américas, y así llegamos a Roma. Pues así llegamos a Roma también ahora nosotros, hermanos, con este mensaje, y podemos ver cómo el plan de Dios se cumple, y cómo debe de tener esperanza todo aquel que tiene el deseo de conocer más de Dios y de llegar a venir a los pies de Cristo, porque solamente a través de la esperanza en Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, podemos llegar nosotros a la salvación, así como el Señor le dijo a Pablo que llegaría a Roma. Entonces es muy importante todo lo que leemos y lo que hemos estudiado en este precioso libro de los Hechos, agradeciendo otra vez al hermano Jorge por este estudio y a todos y cada uno de ustedes, hermanos, que han participado. Ese es mi comentario. Gracias, Dios les bendiga. Gracias, hermano Andrés. Nuestro hermano Eduardo. Gracias. No, no tengo ningún comentario. Gracias. Amén, mi hermano. Nuestro hermano Ramón. Muchas gracias, hermano Mario. Y de igual manera, hermano Jorge, que Dios le bendiga por su preparación, por este estudio, ¿verdad? Y como lo estuvimos viendo desde el principio de este hermoso libro, el resumen que usted dio de todos los capítulos y analizando, ¿verdad?
todo lo que vimos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, hay unas grandes enseñanzas, hermanos, que en donde los apóstoles, ¿verdad? Pues nos dejan los ejemplos apostólicos, en la manera o cómo una persona puede llegar a ser salva. Y eso es tan importante hoy en día, porque muchas veces el hombre busca ser salvo de muchas diferentes maneras, pero pues ahí nos narra exactamente, ¿verdad?, lo que la persona debe y tiene que hacer. Si no obedece el evangelio, no hay salvación, está perdido. Y lo que el gran apóstol Pablo hizo, ¿verdad? Como recuerdo un comentario que nuestro hermano Edward Rangel hizo el último capítulo que habíamos analizado, en donde el trabajo es siempre evangelizar, predicar la palabra, enseñarla, así como los apóstoles sufrieron y batallaron para llevar el evangelio a otras personas. De la misma manera, nosotros también debemos de esforzarnos por este maravilloso trabajo de predicar la palabra para que más personas también conozcan la verdad y puedan llegar a ser salvos. Porque sin obedecer el evangelio no hay salvación. Por eso es tan importante, ¿verdad?, predicar. Muchas gracias, mi hermano, nuevamente. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano Ramón. Nuestro hermano Moisés. Sí, hermanos, muchas gracias, hermano Jorge González, por su exposición y el esfuerzo que ha hecho, que ha puesto para sintetizar a grandes rasgos todo el libro de los Hechos. Solamente quiero decir que cada día uno se convence más a través del estudio de la palabra de Dios que estamos en la iglesia correcta, que pertenecemos a la iglesia que el Señor estableció. ¿Por qué? Porque muchos se han apropiado, incluso los católicos se han apropiado de los apóstoles, han dicho que son la iglesia más antigua, que los protestantes, como ellos nos llaman, venimos mucho después. Pero efectivamente, hermanos, nosotros pertenecemos a la iglesia que el Señor estableció porque el libro de los Hechos nos relata a grandes rasgos todo lo planeado o el plan divino que Dios tuvo para establecer su iglesia. No somos miembros de una iglesia improvisada, no somos miembros de algo que surgió fortuitamente, sino al contrario, somos miembros de la iglesia que el Señor planeó establecer. Y como prueba de ello, ahí está, como prueba de ello el hermano citaba el libro de Daniel, como prueba de ello tenemos el ministerio de Jesús, que hablaba acerca del establecimiento de su reino. Y yo solamente concretándome al capítulo 28, quiero más exponer dos cosas, que es sorprendente, por un lado, ver los detalles que Lucas nos da del viaje, lo cual nos confirma los muchos sufrimientos que ya hemos analizado y hemos comentado, que Pablo tuvo que pasar y de quienes más daño sufrió, que precisamente fueron los de su nación, ¿verdad? Los compatriotas, por así decirlo, de Pablo. Pero por otro lado vemos, hermanos, la misericordia de Dios con el por qué, de un modo u otro, se le tuvo misericordia a Pablo, ¿verdad? Al no ponerlo, cuando llegó, por ejemplo, el versículo que citaba nuestro hermano, no recuerdo si fue el hermano Andrés, el versículo 16, él leyó la parte primera y yo quiero centrarme en la parte segunda del texto, cuando dice, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Eso habla de la misericordia de Dios, de que no fue mezclado con el otro grupo restante y a él se le dio cierta libertad o la completa libertad de al final seguir predicando el evangelio. De un modo u otro, el evangelio se seguía predicando y en este caso por la boca de Pablo. Entonces, la prisión, vamos a decirlo así, no fue impedimento en este momento, en este primer encarcelamiento de Pablo,
para que él predicara el evangelio. Y eso es lo rescatable. Y ahí nos quedamos, y ciertamente el hermano Ismael decía, ¿qué pasa después? No sabemos, pero los detalles no son importantes, o esos detalles no son importantes, lo importante son lo que estamos aquí, ¿verdad? Y gracias, hermano Jorge, por esa buena exposición, y a todos mis hermanos que han hecho un buen trabajo a través de los capítulos que ya se han expuesto, que ya terminamos de exponer. Que Dios les bendiga, hermano. Gracias. Gracias, hermano Moisés. Nuestro hermano Jesús. Sí, mis hermanos, buenas tardes. Un gusto saludarles. Hermano Jorge, muchísimas gracias por el estudio en esta tarde. Siempre me gusta mencionar, o siempre admiro a aquellos hermanos que tienen esa facilidad de palabra, ese don de explicar sobre algún tema en específico de la bendita palabra de nuestro Dios. Siempre los admiro bastante, ¿verdad? Me gusta mucho aprender de ellos. Y este es el caso, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro hermano Jorge, el cual le agradezco, ¿verdad? Y todo lo hacemos para honra y gloria de nuestro Dios, que es el objetivo, ¿verdad? Para seguir creciendo en conocimiento de la palabra y seguir creciendo espiritualmente y seguir aprendiendo muchísimas más enseñanzas que nuestro Dios nos tiene en su bendita palabra. Y así también sabemos que nuestro Dios, desde el inicio ahora sí que de la humanidad, siempre ha tenido el control de todo lo que acontece. Siempre ha tenido, desde el comienzo, tuvo un plan para salvar al hombre, ¿verdad? En la manera en cómo entregó a su Hijo Jesucristo. Y así con los apóstoles también, cómo fueron llenos del Espíritu Santo. En realidad es algo maravilloso, algo increíble cómo nuestro Dios tiene el control de todo en cuestión a los tiempos, en cuestión a cada uno de nuestros hermanos que sufrieron en esa situación, en esos momentos tan difíciles como el apóstol Pablo lo sufrió. Y es increíble cómo nuestro Dios nunca lo soltó de su mano, siempre lo estuvo cuidando, siempre estuvo al tanto de él. Y vemos, por ejemplo, en la actualidad, como lo mencionaba nuestro hermano Moisés, aquellas personas que se dicen ser apóstoles al día de hoy, ¿verdad? Vemos ese ejemplo ridículo, diría yo, ¿verdad? De la luz del mundo, por ejemplo, esa persona, ese sujeto que se cree apóstol de Jesucristo es realmente increíble, ¿verdad? Es algo terrible, ¿verdad? Lo que está pasando en el mundo en la actualidad. Entonces, tenemos bien en claro nosotros, ¿verdad? Como cristianos, tenemos bien en claro la palabra, tenemos bien en claro que la palabra es verdad, es verdad de Dios, ¿verdad? Todo lo que aquí estamos viendo y lo que fue aconteciendo en esos momentos. Entonces, nuestro Dios nos dice, así como le dijo el apóstol Pablo en aquel día donde estuvo en la tempestad del mar, ¿verdad? No temas, es necesario que sigas. Siempre encomendándonos a nuestro Dios, siempre confiando en Él plenamente, mis hermanos. Ese es mi comentario, breve comentario. Muchísimas gracias, mis hermanos. Gracias y seguir adelante. Gracias, hermano Jesús. Bueno, me toca. Gracias, hermano Jorge, pues capítulo muy bien explicado por su persona. Y es muy interesante cómo la providencia de Dios está allí, siempre la providencia de Dios. En el capítulo 27 que habíamos visto, él le dijo a Pablo a través de un ángel que nadie iba a perecer, que todas iban a llegar. Y él iba a estar con él siempre. Y lo vemos, por ejemplo, desde los primeros versículos, dice el 2, los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atención, porque a causa de la lluvia que caía y el frío encendieron una hoguera y nos acogieron. Ahí está Dios, está la providencia de Dios. Y después también vemos a un hombre pues que era rico como Publio, prestando su tierra para que estuvieran ellos. Pero aquí lo interesante es que es difícil un rico que pueda dar hospedaje y peor a presos porque van presos. O sea, ¿quién va a prestar el patio de su casa para tener presos que podían haber delincuentes y de todo? Era difícil, pero vemos la amabilidad de ese hombre a pesar de rico.
ahí está la providencia de Dios. Y cuando sí que encuentra hermanos, y esos hermanos le animan y le fortalecen, ahí está la providencia de Dios. Ahí está Dios siempre. Y es lo que todos nosotros también tenemos que ver, la providencia de Dios. Dios usa cualquier medio para ayudar a sus hijos, para proteger a sus hijos y fortalecer a sus hijos. Muchísimas gracias, hermano Jorge, por este capítulo 28. Bien, vamos a pedir a nuestro hermano Ramón que nos haga una oración para finalizar. Y hermano, pues le hago una petición por un hijo de una hermana que ha estado bastante mal de salud, ha mejorado gracias a las oraciones. Él se llama Manuel Salvador García, para que lo incluya en la oración, hermano Jorge. Hermano Ramón, perdón. Ok, hermanos, oremos. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santísimo nombre. Estamos contentos, Padre, por habernos dado la oportunidad de estar una vez más reunidos con el propósito de escuchar tu palabra. Bendito Padre, gracias por tu siervo, Señor, que expuso este hermoso mensaje en esta noche. Te pedimos una bendición por él. Te pedimos una bendición por cada uno de mis hermanos, Señor, que estuvo aquí presentes, para que tú les bendigas grandemente, Señor, y especialmente, Padre, clamamos a ti en esta noche por el hijito de nuestra hermana, Señor, que ha estado enfermito, para que tú puedas obrar, Señor, conforme a tu divina voluntad, Señor, para que pueda, Señor, si usted es su deseo, Padre, darle la sanidad, que él pueda estar mejor, Señor, en tus manos, Padre. Lo encomendamos, Señor, y gracias por tu mensaje, por tu palabra. Siempre es hermosa, reconfortante, Señor, que nos anima. Como decía nuestro hermano, Señor, nos hace ver y entender que estamos en el camino correcto y que somos altamente favorecidos, Señor. Gracias porque tu gracia y misericordia, Padre, también nos ha alcanzado, ya que vivíamos también de igual manera perdidos, alejados de ti, Señor, alejados de tu promesa. Sin embargo, bendito Padre, en tu amor y misericordia hiciste llegar el evangelio de la salvación, Señor. Pusiste a alguien en nuestro camino, Padre, para que nos anunciara las buenas nuevas, Señor, y tu palabra tocó nuestros corazones, Señor, y aquí estamos delante de ti, Padre. Gracias, Señor bendito, porque eres tan bueno y generoso con nosotros, Padre. Y te rogamos, Padre, que tú nos sigas fortaleciendo, que sigamos siempre adelante, Señor. Quizás el camino para algunos de todos los que estamos aquí sea difícil, quizás para otros sea más fácil, Señor, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que pedimos de tu ayuda, Señor, para llegar al final, porque solamente con tu ayuda, Padre, podremos lograrlo. Quédate con nosotros, Señor, te lo suplicamos, te lo rogamos y ponemos estas peticiones delante de ti, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Ramón. Bien, pues queda nuestro hermano Andrés Pon. Bendiciones a cada uno, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias a todos ustedes. Qué bueno que los hermanos Ramón y el hermano Javier regresaron con bien después de haber andado predicando el evangelio, aunque el hermano Javier todavía anda por allá por Veracruz, pero como quiera se siente en casa, ¿verdad? O en media casa, hermano, porque no hay como la casa, ¿verdad? Sí.
Y pues qué bueno que regresaron con bien, hermanos. Bueno, pues ya terminamos el libro de los Hechos y hay la proposición es que podamos continuar, hermanos, estudiando, y tenemos mucho por delante. Después del libro de los Hechos, pues están las cartas tempranas del apóstol Pablo, pero luego tenemos las cartas de Éfeso, Filipenses, Colosenses, que fueron escritas en los años 60. Y pues hay la sugerencia por el hermano Eduardo, que estaría bueno empezar a estudiar el libro de Efesios, y posiblemente ahí nos alargaríamos hasta el libro de Colosenses o hasta el de Segunda de Tesalonicenses. Hermano Moisés, ¿quería decir algo, hermano? El micrófono. Active su micrófono, hermano. Gracias, hermano. Nada más una pregunta. ¿Ya cortó la grabación o todavía no? Gracias por recordarme, hermano. No, es que ya Alice y Jaime me traen de un ala, hermano. Déjeme la corto.